Lectura de la epístola de Jacob, apóstol. Carísimos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como que descende del Padre de las luces, en que no cabe mudanza ni sombra de variación, porque por un puro querer de su voluntad nos ha engendrado para hijos suyos con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo sabéis vosotros, hijos míos, muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero tardo en hablar, y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no se compadece con la justicia de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la palabra que ha sido ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Y el Evangelio es tomado del libro de San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Porque os he dicho estas cosas, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Mas yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Respecto a la justicia de mi causa, porque yo me voy al Padre y ya no me veréis. Y tocante al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os pronunciará las venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuarto domingo después de Pascua, de la fiesta de Pascua. Ya vamos avanzando ahí en el año, ¿no? ¿Cómo? Pasa rápido, ¿no? Ya terminamos ahí abril, ya vamos a empezar el mes de mayo, que es el mes de María. Jesús va preparando a sus discípulos para la despedida. Nos acerca también la fecha de la ascensión del Señor. Nuestro Señor regresa al cielo, a su Padre, y instruye y envía el Espíritu Santo para confirmar a los apóstoles en la predicación, ¿no?, de la doctrina católica en el mundo y establecer la Iglesia Católica y el reino de Dios en todas las partes del mundo. Ahí los apóstoles salen en predicación por todo el mundo, convirtiendo a la gente a Jesucristo. Suaviza la pena de su ida con la promesa de un consolador que les va a enviar. Él ha terminado su obra redentora. Ahora vendrá el Espíritu Santo con su obra santificadora de las almas. Deja también los sacramentos, los 7 sacramentos para la santificación de las almas. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo.
Y después nos he confirmado, los dones nos son confirmados por la confirmación. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y somos absolvidos de las culpas en el sacramento de la confesión. Jesucristo está con nosotros en el sacramento del altar, en la Santísima Eucaristía. Cuando estamos falleciendo ahí, enfermos, recibimos la extrema unción, ¿no? Y así por delante. Los que eligen el estado de vida matrimonial reciben la bendición de Dios por el sacramento del matrimonio. Los que quieren ser consagrados, ¿no? Y hacerse sacerdotes reciben el sacramento del orden. Cristo, ¿no? Todo instituyó, todo arregló antes, ¿no? De que regresara al Padre. Ya la iglesia ya estaba lista y con hombres preparados. Dará a los apóstoles luz y sabiduría para entender toda la verdad. Eran hombres sencillos. Los apóstoles, hombres, eran pescadores, groseras. Otros, ¿no? Trabajaban ahí, ¿no? Con la contaduría, eran hombres, la gran mayoría pescadores, ¿no? Hombres del campo. Pero, ¿no? Envía el Espíritu Santo e impone la luz de la sabiduría en ellos para entender toda la verdad. Recibieron gracias especiales para comprender la verdad de Dios, de la doctrina, y también para poder enseñarla, explicarla a la gente. Y fuerza irresistible para erguir al mundo en orden al pecado y a la justicia. Afuera, las luces intelectuales, sobrenaturales que tenía, hacían milagros extraordinarios, entonces la gente que veía esto, pueden ser de Dios, es algo de Dios. San Pedro predicaba y convertía a 4 o 5 mil personas en una predicación, paganos, ¿no? San Pablo también fueron a Roma y convirtieron muchísima gente. En Jerusalén también los judíos tenían una fuerza irresistible para convertir al mundo. Predicaban sobre todo en contra del pecado, de la mala vida, de los malos costumbres y también la justicia. Y la nueva iglesia congregada en el Espíritu Santo, iluminada con la inteligencia de las verdades del Evangelio, será la glorificación de Jesucristo. Entonces, cuando empezaron a predicar y a convertir multitudes de personas, ¿no? Muchísima gente en todas las partes del mundo, ¿no? Que ahí fueron los apóstoles, fue la glorificación de Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor fue más conocido y amado en todo el mundo. El cristianismo no marcha con el siglo. Vemos que la doctrina apostólica, la doctrina de Jesucristo, es opuesta al mundo. Jesucristo vino para convertir, para sacar, quitar la gente del mundo y traerlas para sí, para Dios. Es una alerta, atención. No hay que apegarse al mundo, las criaturas, sino a Dios que es el creador de todo. La gente se queda ilusionada todavía con las criaturas, las bellezas del mundo, pero más perfecto es Dios, es Él quien crió todo esto, ¿no? Si todo que vemos es bueno, imagínense a Dios. Entonces, la religión de nuestro Señor Jesucristo no puede ser una religión mundana que va de acuerdo con las reglas del mundo. El mundo ha sido siempre enemigo de Jesucristo, siempre.
Tanto es que lo crucificaron, lo mataron, no lo aceptaron como verdadero Mesías y verdadero Dios. El mismo mundo que lo aplaudía, que lo alababa, felicitaba ahí en el domingo de Ramos, con sus ramos y todo, Oxana, filio de David, después dijo, crucifica, crucifica, que sea muerto. Es falso, no es Dios, es un mentiroso. Este es el mundo. Lo apoya para hacer cosas malas, pero cuando uno dice, no, creo que algo no sé, entonces empiezan los ataques. Y los que quieren seguir a Dios, a Jesucristo, van a sufrir muchísimos ataques de los enemigos de la religión. Hay que saber, hay que estar preparado para esto, para enfrentar estas dificultades por nuestro Señor. Porque el mundo ha sido siempre enemigo de Jesucristo. Porque ha sido el cristianismo quien lo convenció de pecado. Fue el cristianismo, fue la doctrina de Cristo que convenció a la gente que el mundo es el pecado, que el pecado está en el mundo, que el príncipe del mundo, el rey, quien reina en el mundo es Satanás y no Jesucristo. Por eso que el mundo entonces tiene odio a los cristianos. Sus principios, sus máximas, su fin, aunque en el transcurso de los siglos tomen mentiras formas y halagadoras apariencias, fueron descubiertos en toda su intrínseca malicia por la luz del Evangelio. Y completó esta revelación suficiente por sí misma para hacer aborrecer la doctrina y evitar la compañía del mundo. El Espíritu Santo con la institución de la Iglesia, mediante la cual el mundo fue convencido de pecado, según las palabras proféticas que Jesucristo dirigió a sus discípulos. Conveneriti Spiritus arguet mundo de pecado. Cuando venir el Espíritu Santo, va a mostrar a la gente que en el mundo hay solo pecados. Para engañar a los incautos y cubrir toda la perversidad de sus enseñanzas. El mundo se apropia ciertas palabras que tienen la virtud de influir poderosamente con mágico encanto en la marcha de toda una generación. Y así en el siglo XVI se apropió de la palabra reforma y con ella hizo guerra tenacísima a la Iglesia de Jesucristo. En el siglo XVIII hizo suyas las sonoras palabras libertad, igualdad, fraternidad de los masones, de la masonería francesa, y la persecución a religiosos y religiosas en Francia, asesinato de curas, de obispos católicos en la Revolución Francesa. Un poco como aquí en México también. La masonería fue fundada en Inglaterra por los ingleses, judíos ingleses, ¿no? Que en 1717, perdón. Y después se fue a Francia para empezar la revolución en 1789, ¿no? Y comienza la guerra ahí en Francia. Y de ahí, si va a todas las partes del mundo, el pensamiento reformista, iluminista, ¿no? De los masones revolucionarios. Mataron el rey de Francia, la reina de Francia, ¿no? Toda la familia imperial prácticamente, ¿no? Tenían odio de la monarquía católica para imponer ahí la república masónica, la democracia masónica. Y estas ideas se fueron a todas las partes del mundo. Por eso las independencias de varios países. La masonería es enemiga, ¿no? Es enemiga del Estado católico, de las monarquías católicas, de los reyes católicos, y es enemiga de la Iglesia católica.
Entonces siempre trató de separar la iglesia del Estado católico, el altar, ¿no? Del trono, de la monarquía. Entonces todas estas ideas de independencia, porque antes, por ejemplo, aquí en México era la monarquía española, ¿no? De España, los reyes de España. México era una parte, ¿no? Del imperio español católico. Entonces la masonería veía que esto era malo, porque la monarquía española era muy católica e incluso envió muchos misionarios a estas partes, ¿no? A las Américas para evangelizar, ¿no? Los indios, los paganos, y la masonería siempre estuvo en contra de la religión. Entonces empezó a suscitar revolucionarios, ¿no? Para ir en contra de la monarquía católica española, para empezar las independencias, separación de España y hacer una república masónica atea sin religión. Y la gente no comprende y conmemora y apoya, pero todos ilusionados. Es una desgracia, ¿no? En Brasil también se pasó la misma cosa, ¿no? El rey de Brasil era de la masonería y acabó, ¿no? Con las leyes católicas de Brasil. También empezó la independencia, separación del reino de la monarquía de Portugal, que era una monarquía muy católica. Los reyes de Portugal eran muy católicos y empezaron la división, una independencia, apartáronse de Portugal y constituyeron una república falsa masónica con leyes anticatólicas. Y ahora vemos que está peor. Si no hay Dios, si no hay religión, si no hay catolicismo, vamos a regresar al paganismo. Ahí vemos aborto, matrimonios homosexuales, ¿no? Y cosas, hay peor, liberación de droga y cosas peores. Y para terminar, ¿no? La cereja del pastel, por así decir, el comunismo, ¿no? Reforma protestante, los herejes, esas sectas, paren de sufrir ahí protestantes, ¿no? La revolución esta en Francia de los ateos, ¿no? Y ahora los comunistas, que están en todas las partes, ¿no? La América del Sur toda ya está contaminada con el comunismo y la izquierda. Ya van a empezar la persecución religiosa. En Nicaragua ya hay persecución abierta contra los obispos y los curas y religiosos. En China también, los chinos ahí son terribles, ¿no? No se puede todavía, creo que hasta hoy, practicar en público la religión católica está prohibida en China, en Corea del Norte y todos esos países comunistas, en Cuba, ¿no? Entonces, Rusia también, que tiene una secta cismática de los griegos, la iglesia cismática rusa, ortodoxa, ¿no? O sea, muchos enemigos tiene la iglesia católica. Por esto que estamos reducidos hoy por la cantidad de enemigos, ¿no? Que tenemos. De todas las partes del mundo va a atacar sobre todo las familias también. Las familias antes eran fuertes, eran numerosas, 15, 20, ¿no? Hijos tenían, una familia, ¿no? Y todos eran muy católicos. Y la masonería también, viendo esto, el judaísmo. Entonces, tenemos que destruir y acabar con las familias numerosas. Entonces, empiezan con las ideas ya en los colegios, ¿no? Entonces, no hay que tener enseño religioso, no hay que enseñar nada de religión en los colegios. El Estado es laico, entonces no hay que tener ninguna relación con la Iglesia Católica. Y para empezar a formar los niños ya con estas ideas revolucionarias, liberales, masónicas. Entonces empiezan a hablar de planificación, ¿no? De control de natalidad de los hijos, que no pueden tener hijos porque hay que tener uno máximo, no sé, porque la mamá tiene que trabajar, tiene que salir. Entonces la gente no tiene más familias y no se habla más de religión. Entonces es un ataque muy grave. Las mujeres no pueden estar más en la casa, tienen que salir para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tener hijos?
Y así empezaron, ¿no?, a destruir el catolicismo. Las ideas, la moda también femenina. Nuestra Señora en Fátima dijo, va a venir muchísimas modas que van a ofender al Sagrado Corazón de Jesús y a mi Inmaculado Corazón. Entonces pide Nuestra Señora hay que vestirse con modestia. Empieza a aparecer pantalones para mujeres, faldas para hombres, y por eso que estamos en esta locura. Minifaldas, ropas justas, ¿no? Ropas horribles que hay ahí, vestidos horribles, ¿no? O la gente que anda ya desnuda en la calle y no hay ningún problema. Entonces, Nuestra Señora dijo, muchas almas se van al infierno por los pecados de impureza. Y estas modas no pueden estar entre los católicos y los cristianos. No hay que seguir modas. El católico no tiene que seguir modas del mundo. Lo que dice el mundo. El mundo va a decir y hablar solamente cosas malas, enseñar solamente cosas malas. Después el espíritu del mundo, ¿cómo entró en las casas? ¿Cuál manera? El diablo vio que no es posible entrar en las casas católicas porque ahí se reza. Hay el Sagrado Corazón de Jesús en las casas, la intronización del Sagrado Corazón de Jesús. La gente, las familias rezan el rosario. Y el demonio pensó, ¿cómo voy a entrar ahora en las casas para destruir las familias católicas? Inventó, ¿no?, un aparato que se llama, ¿no?, televisión. Las pantallas esas que tienen ustedes en su casa. Ahí el demonio empezó a trabajar con las novelas malas, que habla del divorcio, ¿no?, de homosexualismo, del mundanismo, de lujos, sensualidad, riquezas, y la gente, a la vez de ir a la misa ahora, ¿no?, todos los domingos asistir a la misa, no voy a asistir ahí a la tele. Ahí están delante de la pantalla todo el día, todo el tiempo, viendo cosas indecentes, inmorales, deshonestas. Y el espíritu del mundo empezó a entrar en las casas por medio de la televisión. Es una caja del demonio, del diablo, la televisión. Hizo muchísimo daño con estas novelas indecentes. Y México incluso es conocido por las novelas, por telenovelas, ¿no? Brasil también, ¿no? Brasil. Carnaval y esas novelas inmorales ahí, ¿no?, son un desastre. Entonces, el espíritu mundano empezó a entrar ahí y la iglesia no veía estas cosas, los obispos no hablaban de estas cosas, los sacerdotes. Después, cuando vieron, ya era demasiado tarde, ya estaba todo contaminado y perdido. Y cuando llega el Concilio Vaticano II, fue solamente para abrir más la iglesia al mundo, ¿no? El humo de Satanás, ¿no?, entró en la iglesia, en el templo de Dios. Y ahora estamos en esta situación de crisis. Crisis religiosas, crisis en las familias. Libertad, igualdad, fraternidad, de las que se sirvió para hacer apostatar del Evangelio a las naciones cristianas, y en el siglo pasado y en el presente con la palabra progreso, tratar de velar la maldad de sus máximas y apartar los corazones del amor de Jesucristo. El progreso, no, porque la iglesia es oscura y es contra el progreso, no, no hay que seguir, no hay que seguir los científicos de hoy, no hay que seguir la iglesia, está ahí, ¿no?, con cosas del pasado, ¿no? El Papa Pío IX escribió un documento condenando el mundo moderno y el progreso. 80 proposiciones condenadas por el Papa. Y la última de la proposición dice, los que dicen que el Papa tiene que reconciliarse con el mundo moderno y el progreso, que sea anatema, que esté excomungado. Vamos a seguir la guerra
en contra de la masonería, de los enemigos de la iglesia y del mundo moderno. Quien no es cristiano es pagano y cada vez más pagano, ¿no? Y se aleja cada vez más de Dios. Falso progreso, ¿no? No un verdadero progreso. No es para el bien de las almas, sino para la perdición y perversión de las almas. Estamos en pleno progreso, dice, ¿no? La humanidad adelanta siempre, pero el cristianismo no marcha con el siglo. Él maldice al progreso moderno y de esta manera mantienen siempre vivo y ardente el odio al cristianismo. Lo presentan como incompatible con los descubrimientos de la civilización moderna. Entonces, falso progreso. Nosotros condenamos un falso progreso, ¿no? Una cosa que claro, que hay cosas, avances que son importantes, ¿no? Para el conocimiento y bien, incluso para la religión también. Hay descubrimientos actuales que se prueban la veracidad de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, ¿no? ¿Cuántas descubiertas hacen ahí, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Y ven que de facto la Biblia, las Sagradas Escrituras y las enseñanzas católicas están de acuerdo con los avances, con el verdadero progreso. La iglesia no tiene nada en contra, pero con el falso progreso, sí. Como dice, ¿no? Este problema, esa cosa de la televisión, la internet, ¿no? La internet es otro problema. Es bueno, muy práctica para algunas cosas, pero para la perdición, ya. Lo que vemos más en la internet, calumnia, difamación, peleas, chismos, pornografía, prostitución, cosas deshonestas, y no hay un control, todo está ahí, ¿no? Si la internet lo puedes llevar al cielo con las transmisiones de las misas en vivo que hacemos, o al infierno con los pecados de inmoralidad y de impureza, ¿no? La falsa ciencia que dice que inventan teorías que dicen no, porque la iglesia no está cierta. Hablamos en el catecismo ayer, ¿no? Sobre varios puntos que enseñan en los colegios hoy que van absolutamente de en contra, que son contra la doctrina de Cristo y de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es una falsa ciencia. Y están siempre así, ¿no? La iglesia es contra el progreso, es contra la humanidad, ¿no? Es el eslogan de los enemigos de la iglesia. Y de esta manera mantienen siempre vivo y ardente el odio al cristianismo. Tiene odio a la iglesia. Lo presentan como incompatible con los descubrimientos de la civilización moderna, con el fin malvado de hacerle sospechoso, de tenerle aislado y despreciado. Una campaña fortísima en contra de la religión católica. Todas las sectas ellos aprueban, ¿no? Pero la Iglesia Católica, el catolicismo tradicional, incluso no esta falsa modernista, porque esta iglesia falsa moderna de Bergoglio va de acuerdo con el mundo. Aprueba, está ahí en la ONU, en las Naciones Unidas, está hablando de nueva orden mundial y ya está preparando el camino del anticristo. Pero la religión católica verdadera, ahí no se puede. El budismo, el judaísmo, el islam, todo, ¿no? Las sectas todas, ¿no? Son bienvenidas, pero el catolicismo tradicional, el catolicismo de Jesucristo es prohibido. Son excomungados, son, ¿no? Retrasados, no sé. Son malos. Deben ser aislados y despreciados. Afrontemos pues esta acusación y veamos si realmente el cristianismo no marcha con el siglo y cuál es la causa. Entonces, como dijo, nosotros nos preocupamos con la salvación de las almas. Si hay cosas malas, vamos a denunciar, ¿no? Y decir, los católicos no pueden tener parte con esto, ¿no? Ah, no, pero son progresos, son avances, son cosas buenas. No. Si va en contra de la ley de Dios, las Sagradas Escrituras, si va en contra de la doctrina de Cristo, está mal.
Entonces, recemos, queridos fieles, pidamos a Dios fuerza para resistir, porque es un combate, una lucha diaria en contra de estas falsas ideas y los enemigos todo el tiempo atacando a Cristo y sus seguidores. Entonces, si nosotros queremos perseverar, hay que tener un espíritu muy grande, ¿no? Y de oración. Hay que tener una devoción muy grande a la Santísima Virgen. Por esto que hoy en la tarde, a las 4 horas de la tarde, vamos a empezar los ejercicios preparatorios para la consagración a María Santísima. Consagración total a María Santísima, nuestra reina, ¿no? Entonces, vamos a hacer las oraciones del día y también las meditaciones y los cantos, ¿no? A María Santísima. Vamos a predicar muchísimo sobre la devoción a María durante todo el mes de mayo, ¿no? Sobre todo vamos a utilizar el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Ahí en el Tratado de la Verdadera Devoción, escrito por San Luis, están todas las verdades sobre la Santísima Virgen. Es un tratado mariológico, de mariología, ¿no? Sobre la Santísima Virgen y cómo se consagrar a ella totalmente. Yo creo que la división está, ¿no? Los enemigos de la Iglesia y los consagrados a María Santísima. Los que son consagrados a María Santísima ya están predestinados a la salvación eterna. María Santísima dice, nunca abandona sus fieles servidores, ¿no? Sus hijos predilectos. Entonces vamos a hacer toda la preparación, son 33 días de ejercicios espirituales, de oración, de meditación, y al fin, al 31 de mayo, al fin de mayo vamos a hacer la consagración solemne a María Santísima. Porque si no nos utilizamos de estas armas, primero los sacramentos, donde vienen las gracias necesarias para luchar y combatir los sacramentos. Frecuencia los sacramentos, asistir a los sacramentos. Sobre todo la Santísima Eucaristía, recibir a nuestro Señor Jesucristo, es el alimento del alma. Después, ¿no? La devoción a María Santísima. Ella, nuestra buena madre, va a estar al frente de la lucha, del combate, junto con San Miguel Arcángel, contra el demonio, ¿no? Y sus aceclas. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.